contentas de lo que hemos podido, hemos que abarca a todos, ¿no? A nosotras y a ustedes, digo, de lo que hemos podido lograr en el trabajo compartido durante estos meses. Bueno, queríamos en primera instancia dar un espacio para consultas, digo, están todos los grupos trabajando en el trabajo final. Si bien estamos todavía con la cursada, este trabajo final es ya la instancia de la mesa de finales, ¿no? Y bueno, queríamos entonces, como era el último encuentro, aprovechar para dar un tiempo para las consultas o dudas que quieran hacernos en relación a cuestiones de las consignas o a algún contenido con el que tengan alguna inquietud o algún comentario que nos quieran hacer llegar. ¿Ninguno? De nuestra parte, sin dudas, ya Cande la bombardeamos bastante, así que bueno. Claro, eso es cierto. Ustedes también se están aprovechando las posibilidades de intercambio directo de los grupos con Cande y con Valen, y está muy bien que así sea. Nosotros a Valen la exprimimos pobre todo el fin de semana a preguntas, pero bueno, es el tiempo también que tenemos más disponible, porque en la semana de la cursada es imposible, siempre con respeto y pidiendo disculpas, pero bueno, la exprimimos todo el fin de pobre. Bien. ¿Alguien levantó la mano? No llegué a ver el nombre. Sí, levanté yo la mano. ¿Cómo estás, Fer? Hola, Cintia. Nosotros también desde el grupo 8 le estuvimos ahí escribiendo a Cande, porque estuvimos haciendo los cuadros, las matrices de análisis, los cuadros, toda la cuestión, y ahora estábamos terminando lo que es el análisis escrito, ¿sí? Genial. Y a mí me había surgido un tema, una pregunta en realidad, sobre el análisis escrito de las entrevistas. Si era necesario en cada categoría poner, poner todas las referencias textuales que habíamos tenido. Ah, no, porque si no se nos iba un montón el espacio. No, sí, se vuelve un plomo de leerte también, además. Claro. No. Ni siquiera es necesario que... Sí, perdón, dale. No, como no sabíamos muy bien, yo me volví al artículo que habíamos visto de análisis de los sentidos de la obligatoriedad, que ahí sí, como que recuperaban textualmente las voces, bueno, de las personas que habían sido entrevistadas. Sí, pero no de todas, ¿sí? O sea, ponen alguna frase o algún pasaje de la entrevista. Yo lo que les decía es, pueden poner pasajes si quieren, pero no es necesario que pongan todos los pasajes donde ustedes se están recuperando o en los que ustedes se basaron para armar esa categoría. Eso lo van decidiendo en lo que, como el armado del texto, ustedes les pida. Si hay alguna frase de alguna entrevista que es particularmente elocuente para una cuestión que están analizando, está bueno ponerlo, porque siempre la voz, digamos, del testimonio tiene una fuerza importante. Pero tampoco puede pasar que termine habiendo un montón de frases de entrevistas, ¿no? Sino que el centro está en el análisis que ustedes construyen. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Hola, profe. Hola, Fiorella. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Hoy nos juntamos con nuestras compañeras del grupo y nos quedaron un par de dudas. Una era sobre las encuestas, creemos que es así, pero por las dudas queríamos preguntar. El tema de las preguntas abiertas se analiza a partir de la emergencia de categorías también, al igual que en las entrevistas, ¿verdad? Y a partir de eso utilizamos las preguntas abiertas de las encuestas. Exacto. La diferencia sería que la forma de categorizar pueden usar las mismas maneras, solo que en el análisis cualitativo no hay una intención de después con la categoría contar a ver cuántas veces aparece, mientras que en el análisis cuantitativo sí, ¿no? Que tiene que ver con esto de lo cuanti, de mensurar eso. Ok, entonces tendría que aparecer, digamos, bien claramente, bien explícitamente cuántas veces aparece eso. Ahí me quedé como un poco en el aire con eso. Claro, la idea de las preguntas abiertas es que con lo que surge, ustedes
arman categorías o subgrupos. Por ahí pueden, si les resulta más fácil, no estrictamente seguir todo el proceso de categorización, pero sí como agruparlas. Bueno, hay un grupo de preguntas, de respuestas que refieren a tal cosa, hay otro grupo de respuestas que refieren a tal otra cosa. Entonces después eso lo pueden mensurar, entonces pueden decir, el 40% de las respuestas refieren a que, no sé, bueno, depende la pregunta que hayan formulado. El 33% señalan que tal otra cosa. ¿Se entiende? El punto es que como es un análisis cuantitativo, aunque sean preguntas abiertas, hay que llegar a un número, un porcentaje o un número. Ok, porque ahí entonces nosotros habíamos hecho esta cuestión de cuántas preguntas referían a cada cosa y lo contabilizamos así más manualmente, pero no pusimos explícitamente el porcentaje, por ejemplo, eso tendríamos que entonces llegar al porcentaje. Sí, o por lo menos una aproximación, o sea, si no les da para hacer un porcentaje exacto, sí poder hacer alguna aproximación, no sé, más de la mitad dicen tal cosa, un tercio dice tal otra. ¿Sí? Perfecto, buenísimo. Y otra de las preguntas era sobre las matrices. Sí. En el caso de las matrices, habíamos visto que por categoría ponemos como fragmentos de las entrevistas que refieran a esas categorías. Eso en una primera instancia. Para que nosotros adosemos las matrices, sí o sí tiene que estar la segunda instancia de poner en relación, ¿o no? Ni siquiera sí o sí tienen que estar las matrices. Yo lo que les dije es, lo que vimos es una serie de instrumentos para el análisis cualitativo. Ustedes eligen cuáles les resultan mejores para ustedes. Pueden usar uno solo, pueden usar dos, pueden usar todos, o pueden usar otro, distinto que se les ocurran a ustedes. El punto es, son instrumentos para empezar a sistematizar un poco todo eso que aparece ahí, ¿no? Joya, buenísimo, entonces. Gracias, profe. ¿Sí? Eso. Gracias. Creo que eso también responde la pregunta que Camila hizo en el chat, que preguntaba esto mismo, ¿no? Dice, ¿se puede hacer solamente una matriz de las entrevistas o sí tienen que ser dos? En la clase veíamos dos y no me acuerdo si se podían elegir entre ellas o había que utilizar ambas. No, pueden usar una, pueden usar las dos, pueden no usar ninguna porque eligen solo trabajar con el registro de columnas, o eligen hacer un mapa conceptual, o eligen otra forma. Lo importante es ver cómo todas esas son instrumentos para ayudar a toda esa cantidad enorme de palabras que tienen de las entrevistas, de palabras que, por supuesto, el punto no son palabras, ¿no? O sea, toda la información que tienen ahí, poder empezar a agruparla, a sistematizarla, a darle un sentido y a partir de eso poder ir identificando y construyendo categorías de análisis. Ese es el tema. Si en vez de armar ni matrices, ni columnas, ni mapa conceptual, les sirve más armar post-it, ¿vieron las notitas autoadhesivas en las cosas? Se puede. En ese caso, lo que no sé es cómo nos harían para compartir esa herramienta, no sé, adjuntar fotos de los post-it. Pero también se puede. O fichajes, digo, yo les compartí los que son como los más habituales de uso, pero no quiere decir que sean las únicas posibles. ¿Sí? Profesora, acá Guillermo, buenas tardes a todos. Hola, Guillermo. Una consulta, profe. Nosotros, por ejemplo, calculo que como muchos grupos estamos haciendo una investigación sobre la virtualidad y cómo se desarrolló. Sí. Y en varias de las respuestas, de las entrevistas, de las encuestas, lo que surgió fue el trabajo de la institución y de los docentes en proyectos interdisciplinarios. Ajá. ¿Se puede agregar en un anexo aparte o al final como para ejemplificar uno de esos proyectos interdisciplinarios? Lo pueden agregar, no es necesario en principio. Lo que ustedes pueden es, en todo caso, Mencionarlo. Claro, mencionarlo, o sea, decirlo en el propio análisis incluso, que se tomó también en consideración para el análisis, no solamente, qué sé yo, las entrevistas y además algunos de los proyectos o los documentos que dieron cuenta de los proyectos que desarrollaron los docentes. Perfecto. Que es como el modo de decir, el análisis se construyó sobre esta empiria. La empiria fueron o solo entrevistas o entrevistas y algo más. Perfecto, ¿sí? Listo. Gracias.
Ahora, una consulta técnica, profe. Sí. El aula para colgar el final, ¿tiene idea? Sí. Ahora vamos a hablar de eso. Sí. Yo me fijé hoy y como la inscripción cierra justo el 8, digo, va a estar medio complejo eso. No, sí, ahora vamos a hablar de eso, no te preocupes. Ahora en un ratito aclaramos eso. Gracias. Yo igual lo que quiero es, a ver, lo más importante en el caso del análisis cualitativo es lo que digo, el análisis que construyen. ¿Sí? Las herramientas son herramientas que ayudan, como decía, a ordenar y construir miradas sobre todo el cuerpo de informaciones y de datos que tienen de las entrevistas. Pero lo más importante es el análisis, así que concentren las energías ahí, en todo lo interesante que seguro tienen para decir en el análisis que hacen a partir de las entrevistas. ¿Sí? María Sofía, Lucio primero pregunta, en las tablas que incluimos en el análisis de las encuestas, ¿van las tablas con las frecuencias absolutas y relativas o solo las relativas y en el anexo las ponemos completas? ¿Cómo prefieran ustedes? En principio, en el anexo estamos hablando siempre, porque en el análisis lo que hay es la redacción del análisis que ustedes construyen a partir de esos datos. Y pueden poner algunas tablas, pero no es necesario que estén todas las tablas de todas las preguntas, ¿no? Sino que depende la pregunta y en la información que quieren compartir. Por ejemplo, en el ejemplo de la encuesta que ustedes completaron, que vimos la clase pasada, la pregunta sobre si trabajaban o no, o si usaban, perdón, los materiales audiovisuales para el trabajo o no, no hace falta poner esa tabla en el análisis, porque en realidad esa pregunta era solo para el análisis que se construía sobre las preguntas que seguían. No era esa la finalidad. ¿Se entiende? Entonces las tablas sí en el anexo, después en el análisis es el análisis y meten ahí toda la información que venga bien para ese análisis. En el análisis se puede poner, buenas, profe, Hola. Gráficos, ¿no? Sí, se pueden poner gráficos y se pueden poner tablas también. Lo que quiero decirles es que no se sientan en la obligación de meter todas las tablas en el análisis y que eso les quite espacio de las páginas y demás, sino que eso puede ir en los anexos. Una cosa, los anexos no cuentan para el total de páginas, está claro eso, ¿no? María Sofía preguntaba, ¿también hay que hacer matrices si en las encuestas teníamos preguntas abiertas? Una matriz para todas las preguntas, una matriz por pregunta. Si tenían preguntas abiertas, no. Fíjense si da volcar algo de qué hicieron con eso. Si es una matriz, si es... Pero en esta clave de lo que les decía recién, ¿no? Por ahí es simplemente poner, armamos 3 grupos, armamos 4 grupos, un grupo sobre esto, un grupo sobre esto, un grupo sobre esto. También depende de qué resultados hay en esa pregunta abierta. A veces como muy claro, es muy evidente, no hace falta construir ni matrices ni nada porque es obvio. Y otras veces no, es más disperso, es más complejo, entonces ahí hay que empezar a hacer como más trabajo de sistematización y de análisis para poder agrupar esas respuestas, ¿sí? Denise, dices, pregunta si hay que hacer un análisis cuantitativo de las encuestas. Sí, las tablas de conteo y luego el análisis escrito de lo que encuentran a partir de ese conteo y bueno, y de las cuestiones que quieran traer. ¿Sí? Profe, una cuestión, para subir el trabajo, ¿hay tiempo hasta el jueves, hasta el final del día? Sí, hasta la madrugada del viernes, por si algún grupo necesita un tiempo más. Siempre pasa, ¿no? Es como parte del hábito de les estudiantes. A mí misma me pasaba, quiero decir, no digo un les estudiantes ajeno, sino de todos, que muchas veces terminamos los trabajos así en el último minuto de la madrugada. Así que por eso sí. ¿Cómo? Que genere una cuestión, o sea, en el momento del análisis de la encuesta, como dejar alguna pregunta como que nos da a pensar algo que se podría haber preguntado o algo que nos quedó como abierto. Eso está buenísimo que lo pongan, claro.
eso es muy bueno, o sea, eso puede ser parte del análisis, ¿no? Del análisis de los resultados de la encuesta o de tal cuestión relevada en la encuesta, surge que sería interesante indagar tales otras cuestiones, ¿sí? Sí, y es muy bueno ponerlo claro. Un buen análisis nunca va a ser un análisis que cierre, ¿no? Siempre es un análisis que abre nuevas ideas, nuevas cosas, nuevos aportes. Y seguro que a ustedes les pasa mientras van leyendo y van analizando que se les dispararon 1500 cosas, cuestiones que estaría buenas profundizar o preguntar un poco más o demás, ¿no? Aldana pregunta, en el análisis cuantitativo, ¿los cruces entre preguntas son optativos? Sí, absolutamente optativos. Yo les decía que lo vimos porque, bueno, nada, porque me parecía que era interesante que conocieran que eso también se hace, y si algún grupo quiere hacer la prueba de hacerlo, lo puede hacer, pero no es algo requerido. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Los gráficos deben estar en los anexos? No. Los gráficos es también un instrumento para el análisis y para la comunicación, sobre todo. Entonces, los gráficos los vimos, primero para que ustedes los conozcan, ¿no? De cómo hacerlos y qué sentidos tienen, pero después la idea es que esos gráficos ustedes los puedan incorporar en el análisis en aquellos casos que valga la pena. O sea, de vuelta, no es para que tienen 10 preguntas, entonces tiene que haber 10 gráficos, no. Es, bueno, la cuestión es que valga la pena poder ponerlas en gráficos y ponerlas como parte del análisis, como cuando ustedes leen algún artículo, ¿no? Y dice, bueno, no sé, en relación con los niveles de escolaridad de la población entre tantos y tantos años, observamos que tanto por ciento alcanza tal cosa y después aparece el gráfico, o la tabla o las dos cosas. ¿Sí? Claro, en el anexo, o sea, dentro de lo que sería el anexo Claro. cuantitativo, ahí van, o sea, ustedes pueden utilizar gráficos o tablas para hacer el conteo y eso sí es de todas las preguntas. Claro. No necesariamente tienen que ser estos gráficos que vimos la clase pasada, que implicaban cruces entre variables y demás, sino capaz es un gráfico más del conteo, por así decirlo. A ver, para ordenarnos, porque por ahí en esto no hemos sido suficientemente claras. En el anexo, lo que nosotras queremos ver es algo que nos muestre el proceso que ustedes hicieron. Entonces, en el caso de análisis cualitativo, lo que les pedimos ahí es que nos compartan la herramienta que hayan usado, si es una matriz, si es las columnas, si es un mapa conceptual, lo que hayan usado. Y en el caso del análisis cuantitativo, los conteos de cada pregunta. Esos conteos pueden estar idealmente en una tabla, es en general el modo en que se presentan los conteos, las tablas con las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. Pero, como Google muchas veces lo presenta directamente en gráfico y no queremos complicarles la existencia, si quieren poner un gráfico en vez de poner la tabla de conteo, pueden poner el gráfico en lugar de la tabla de conteo. ¿Sí? Eso en el anexo. Y ahí sí tiene que haber una cosa al menos para cada pregunta. Ahora, después en el análisis, piensen que tiene el formato como de los artículos o capítulos que ustedes leen de bibliografía en las materias, ¿sí? Es cómo a partir de esos resultados, de esos números, ustedes construyen un análisis. Y en eso que van explicando del análisis que hicieron, tal cosa llama la atención por tal motivo, esto aparece más fuerte, mientras que tal otra posición tiene menos presencia, no sé, porque eso varía el análisis según las preguntas que formularon. Pero como es análisis de información cuantitativa, en general, además de la parte narrada, se va poniendo en el medio o gráficos o tablas que dan sustento a eso mismo que ustedes están diciendo mediante lo narrado. No quiere decir que tienen que estar todos los gráficos, ni todas las tablas, sino aquellas que sean necesarias en función de lo que están analizando. Y también porque algún grupo me escribió en la semana
con esta duda, porque decían, ay, pero yo nunca veo esas matrices, esas cosas no aparecen en artículos científicos. Y claro, porque es el detrás de escena, justamente, el detrás, esa cocina de la investigación, que para cualquier investigación de base empírica es necesaria, digamos, y que requiere justamente cómo voy preparando y articulando esa cantidad de información muy grande que fui recolectando para después, sí, el análisis narrativo, que es lo que vemos generalmente en las investigaciones o publicaciones científicas, que es lo que formaría parte del punto A, B y C. Los anexos es como el detrás de escena, pero sigue siendo sumamente importante, digamos. Sí. De todas maneras, estoy buscando acá algún artículo, pero aparece también cuando son artículos hechos a partir de investigaciones cuantitativas o del trabajo con estadísticas, aparecen también datos, no aparecen todas las matrices o todas las tablas, pero aparecen algunas cosas porque, bueno, dan cuenta de los números. ¿Sí? Lo que pasa es que son tablas o gráficos que aparecen como intercalados en el texto. Estoy tratando de buscar algún ejemplo mientras hablo con ustedes. Sí. Aprovecho mientras buscas. Dale. Tal vez para pensar en cuáles gráficos o en cuáles tablas es más conveniente, ¿no? Ya que tengo que elegir y no puedo poner todo. La vez pasada vos dijiste, ¿se escucha mal? De tu cara se escucha mal, ¿no? Sí, yo te escucho mal, pero no sé si todos se escuchan mal. ¿Sigo? Encima no los veo porque puede ser que tenga mal internet. Bueno, pruebo. ¿Se me escucha ahora? Seguí, vemos. Espera, puede ser que agarre la señal. Bueno, perdón, Emilia. ¿Me escuchan mejor? Sí. No, les quería decir, a la hora de elegir cuáles gráficos o cuáles tablas, poner análisis, yo ya lo había dicho, pero digo, si el análisis negativo tiene 40% de cosas y el 60% tal otra, quizás no tiene mucho sentido, no aporta mucho por el gráfico que muestra el 70 y ese 60. Pero si tengo algún gráfico o alguna tabla donde hay varias de respuestas o respuestas con opciones múltiples y más articulado, donde yo en el análisis solo retomo el mayor y el menor, es interesante por ese gráfico que también aparezcan otras cosas, ¿sí? Porque van a elegir, entonces, como elegir que tienen mayor efecto, digamos, a la hora de complementar el análisis narrativo. No sé si se escuchó. Yo no lo entendí, pero por ahí porque yo además no te estoy mirando. No sé, Cande, si vos entendiste. Sí, que, creo que tenía que ver con si es una respuesta de un sino donde es 60-40 el porcentaje, ese poner un gráfico que relaciona algo que en realidad es una información que lo puedo decir en una oración y es muy simple, no ameritaría, mientras que sí sería relevante ponerlo armar algún gráfico o alguna tabla cuando hay muchas variables que intervienen o es una información con más aristas. Entonces, claro, ahí, como para saber cómo definir si un gráfico amerita ponerlo o incluirlo en el análisis o no, tener como en cuenta esa pertinencia o relevancia. Si no entendí mal, Valen, ¿no? Porque eso era. No, eso era. Miren, a ver, espera. Ahí les voy a compartir uno para que vean cómo se arma en general. A ver, les voy a compartir dos cosas. No, esto no, acá. Esta es una publicación del año pasado de un informe sobre el derecho a la educación que hicimos con un colega, con Alan Weichman.
para la campaña latinoamericana del derecho a la educación. Es el libro con el informe final, ¿sí? Sobre el derecho a la educación en América Latina. Entonces, fíjense, este capítulo, por ejemplo, vuelvo para atrás, educación, inclusión y desigualdades, ¿sí? Entonces, ven, como hay texto escrito, ustedes ven acá el cursor, ¿no? Cuando yo lo muevo. Sí, sí, vemos. Bueno, ven como hay texto escrito de las distintas cuestiones que fuimos analizando, los sentidos de la inclusión en materia educativa, una mirada multidimensional sobre la inclusión y la exclusión en la región. Bueno, hay todo un análisis que es narrado, escrito, y luego se van insertando gráficos que dan cuenta de lo que está escrito, ¿sí? Está muy chiquitita la letra, yo no sé si se llega a leer, pero lo que está en la letra hace referencia a lo que está en el gráfico, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, antes del gráfico, el último párrafo dice: una dimensión clave para observar la desigualdad es el área geográfica de residencia. Las desigualdades entre población urbana y población rural en la garantía del derecho a la educación resultan notables. En el gráfico siguiente se observa la tasa neta de escolaridad secundaria para algunos países, aquellos en los que se contaba información disponible sobre este tópico. Como puede observarse, la brecha respecto al acceso al secundario entre el ámbito rural y el ámbito urbano existe en todos los casos, siendo en la mayoría muy significativa. Entonces, el párrafo está analizando justamente cómo hay una notoria desigualdad en el acceso a la escuela secundaria entre la población rural y la población urbana, y el gráfico es justamente tasa neta ajustada de asistencia escolar al nivel secundario por área geográfica. Y las columnas son, la celestita es población urbana, la azul es población rural. Y es, bueno, queda muy claro la desigualdad, ¿no?, entre el acceso a la escuela secundaria, entre la población rural y la población urbana. Entonces, esta es la lógica, ¿sí? Como hay un texto que va narrando el análisis, va compartiendo el análisis, y en el medio se van intercalando los gráficos que presentan las cifras, los números, pero en gráfico, que es visualmente más fácil y que dialoga de alguna manera con el análisis que se va construyendo, ¿sí? Ven, acá hay otros gráficos, y lo mismo, en el medio está el texto escrito que va desarrollando ese análisis. Y ahora les comparto otro caso. Si quieren estos, si les sirve, les puedo compartir estos textos para tener como la mirada, pero no es que tengan que leerlos. Miren, a ver, este es otro, una ventana, acá. Esto es un libro, y este es el capítulo de uno de los capítulos del libro, que es un capítulo que escribe Nora Glus, tal vez han leído algo de ella. El capítulo es sobre las llamadas políticas de inclusión en el campo escolar, sentidos en disputa frente, bueno, no me acuerdo, ahora después busco el título entero. Entonces tiene un subtítulo que son las políticas de inclusión escolar en el marco de un nuevo contexto regional. Y ella empieza a analizar ahí, es el análisis escrito, y ahí mete un cuadro que, bueno, quedó apaisado, entonces queda girado porque acá el PDF está así, un cuadro, ¿ven? Una tabla, acá no es gráfico, es tabla con las cifras. Luego aparece otro gráfico, otra tabla, luego un pequeño párrafo redactado, otro gráfico, otro pequeño párrafo redactado, ¿sí? Y lo redactado va refiriendo a lo que está en las tablas o lo que está en los gráficos, ¿sí? ¿Se entiende cómo es? Sí, sí, se entiende. ¿Sí? A ver, Aldana dice entonces si los gráficos deben estar en los anexos.
En los anexos lo que tiene que estar es el conteo, que puede estar en forma de tabla o en forma de gráfico, como quieran, pero algo que nos muestra a nosotras qué cuentas dieron, esto es, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa de las respuestas de cada pregunta. ¿Alguna otra duda? ¿No hay más dudas? Bueno, insisto con lo que les dije al principio, enfoquen en el análisis, o sea, la verdad es que lo que más nos importa es cómo ustedes pueden, a partir de esa información empírica, que son las entrevistas y las respuestas a las encuestas, ustedes pueden construir un análisis sobre eso, es decir, analizar algo en relación con las preguntas que ustedes habían formulado como preguntas de investigación, ¿sí? Después, si están todas las tablas, falta alguna tabla, si se metió el gráfico, si hay un gráfico de más o uno de menos, lo central es el análisis que ustedes pueden construir, ¿sí? Bueno, ¿ya avanzaron con los análisis cuantitativos y cualitativos todos los grupos? ¿Y cómo le fue con el cualitativo? Porque el cuantitativo es como, hay un punto en el que están las tablas y los números, ¿no? Pero el cualitativo genera como cierta duda de esto de, ¿y vamos a poder, nos va a salir algo de esto? A nosotros, o a mí por lo menos, voy a hablar por mí, me pasaba que no, creo que de cada eje o cada... Ay, se fue el sonido. Te silenciaste sin querer, me parece. ahí va. A mí por lo menos me pasó que de cada eje podríamos habernos explayado un montón, pero por la limitación de las hojas era como desarrollarlo, introducirlo, ni siquiera desarrollarlo, introducirlo y pasar al siguiente. Me pasó eso por lo menos. Pero bueno, creo que estuvo bueno como el ejercicio de ir relacionando los distintos aspectos de las entrevistas. Está bien. Si se pasan un poquito de hojas, tampoco pasa nada, ¿eh? La verdad es que también el límite de hojas es para que ustedes no se sientan, si les pasa lo contrario, que es que sienten que no encuentran mucho que decir, que no se sientan exigidos, ¿no? A un gran análisis cuando por ahí sienten que no tienen tanto material, porque bueno, eso también depende, ¿no? A veces las entrevistas dan más material y a veces dan menos, en fin. A veces cuesta más hacerlas, a veces hay grupos que tienen más entrevistas y grupos que tienen muchas menos entrevistas y entonces eso también les da menos material con el cual trabajar, ¿sí? Así que es un número que está puesto en función de algo que sea abarcable para la corrección y revisión nuestra, pero también de un número de hojas que no los asustara o los presionara mucho a ustedes en el volumen de lo que tenían que escribir. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Bueno, yo tengo algunas sí. dudas con respecto al final, a la defensa oral. ¿En qué se va a basar? Más o menos, no sé si van a... No hay defensa oral, pero ahora les cuento cómo va a ser eso, ¿sí? Vamos justamente ahí. Primera aclaración, porque a algunos les generó algunas dudas. Las calificaciones que les mandaron ya Valen y Cande, y que ya están subidas al CIU Guaraní, es la calificación de la regularidad, es decir, el promedio con el cual tienen acreditada la materia en términos de la regularidad. Todavía no está aprobada porque tiene final, ¿sí? Pero sí tienen la regularidad con esa calificación. La materia es de examen final. El examen final es escrito, sería modalidad escrito asincrónico, ¿sí? Que es el que ustedes van a estar entregando el 8. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Claro, originalmente de hace 2 años atrás, cuando la vida era otra, la idea de que el final fuera obligatorio tenía que ver con esto, con la idea de que entregaran un escrito y que después se hiciera una defensa.
incluso que ni siquiera era una defensa, era un momento de encontrarnos todos los grupos y también que se escucharan entre ustedes lo que cada grupo había producido y demás. Bueno, todo eso estalló por el aire porque es imposible. Y una defensa, o sea, pensar en hacer una defensa implicaría darles un tiempo a cada grupo para que ustedes presenten el trabajo, para que nosotras les hagamos preguntas, para que ustedes respondan esas preguntas. Todo eso implica pensar que cada grupo esté un mínimo de media hora. Y son 19 grupos. Es imposible que sostengamos esa dinámica. Entonces, lo que hacemos es, ustedes entregan el escrito, el examen final es este escrito que están entregando, y nos vamos a juntar para que nosotras les hagamos la devolución del escrito. En vez de mandarles la devolución, como las han recibido hasta ahora, es reunirnos un minuto para que nosotros les hagamos la devolución y que también sobre esa devolución ustedes puedan, no sé, también responder a alguna de las cuestiones que por ahí nosotras les decimos, o que podamos también preguntarles si hay alguna duda respecto de algo del escrito, directamente preguntarles ahí en el momento a ustedes. Es esto, por eso son de 15 minutos como máximo, y no es una defensa, así que no hace falta que preparen nada para ese momento, solo denle una miradita al trabajo que entregaron antes de entrar al encuentro, no más que eso, ¿sí? La instancia va a ser así, nos vamos a juntar, vamos a estar o Cande y yo, o Valen y yo, le vamos a contar lo que vimos en el trabajo, cómo nos parece que está, etcétera. Si hay alguna duda, pero no duda de contenido, de cómo entienden el paradigma, no sé qué, no es eso, ¿sí? Si hay alguna duda de, no sé, cómo analizaron determinada cosa o qué pasó con tal otra, les preguntamos para que nos cuenten de la dinámica de trabajo, más por ese lado. Ustedes responderán, o si no están de acuerdo con alguna de las cosas que dijimos de la devolución, nos aclararán o nos dirán lo que nos quieran decir, les decimos la calificación, fin. ¿Está? Y esa es la nota de examen final. Respecto del escrito, la idea era, de hecho no la idea, en las consignas ustedes tienen que el escrito tenían que subirlo al aula de la mesa de finales, pero las aulas de finales no las van a habilitar hasta el lunes. Así que lo que vamos a hacer es que lo que ya hicimos, hay un módulo en nuestra aula de cursada, la que estuvimos usando, tienen que subir los escritos ahí, a ese módulo, hay plazo hasta el 9 a las 6 de la mañana, porque nosotras no nos vamos a poner a corregir antes de las 6 de la mañana del viernes 9, feriado. Así que tienen plazo hasta ese momento, pero bueno, el cierre es el 8, para subir los escritos, ¿sí? Fer. Sé que algunos, ahora te dejo, Valen, sé que algunos se les encimaron con parciales porque con el corrimiento del cierre de las fechas de cursada, que se alargó una semana, hizo que algunas materias también corrieran sus segundos parciales. Yo lamento, la verdad es que, bueno, no se suponía que iba a suceder esto. Fue un imponderable producto de los problemas con el campus, y eso hizo que se les encimara con otras materias, y lo siento, pero la verdad es que también nos pusimos a mirar el calendario, pero no teníamos forma de extender el plazo, porque la mesa es el martes de la semana que viene. De hecho, ya les estamos dando el mayor plazo posible, que implica, entre otras cosas, que tengamos que estar corrigiendo en el feriado y el fin de semana. Así que no teníamos manera de extenderlo. Y lamento que se haya superpuesto de ese modo, pero bueno, así lo teníamos programado desde hace mucho, y hubo un cambio que no fue por nosotras. Sí, Valen. No, ojalá que no suceda, ¿no? Y que el campus funcione de manera espléndida y todos puedan subir. Por ahí no lo conversamos antes, pero en el caso lleguen a querer subir el trabajo y el campo esté caído, seguimos utilizando la herramienta del mail. Fer, ¿te parece? Sí, perfecto. O sea, la prioridad es el campus, pero si no funciona, nos lo mandan al mail. Eso. La segunda cosa es, cuando
nosotros les vamos a mandar el link donde nos vamos a reunir para la mesa de finales, pero ese link es el mismo para todos los grupos. Entonces no entren directo en el horario que les toca, sino que esperen que nosotros les mandemos un mensajito diciéndoles entren por si nos demoramos con un grupo antes, ¿sí? Esperen ese mensaje por el grupo de WhatsApp y cuando ahí les avisamos, ahí entran al aula, al Meet. La tercera cuestión es, si están con problemas de conectividad en el momento en que nos tenemos que reunir, nos avisan por WhatsApp. Nadie va a perder la materia porque no puede entrar en el Meet. Eso está claro, me parece que a esta altura ya nos conocen. Entonces nos avisan por WhatsApp y organizamos otro momento de encuentro. No hay ningún problema, ¿sí? Profe, consulta, ¿el módulo va a ser el 17 o algo así, creo, en el aula nuestra? No, lo pusimos al principio, así como aparecían las evaluaciones, el portafolio y la segunda evaluación en el portal general que te aparece fijo, que ahí está el espacio de entrega donde estaban incluso las consignas colgadas. Perfecto, gracias. Se agregó el espacio de entrega que no estaba todavía habilitado. Perfecto, gracias. Bueno, vamos al cuestionario que les mandamos. Les agradecemos a todos los que se tomaron el tiempo de responderlo. Muchos se tomaron mucho tiempo para responder. Quiere decir que hubo respuestas ahí pensadas. Los que no pudieron todavía hacerlos y quieren, por supuesto no es una obligación, pero quieren hacerlo, todavía pueden seguir entrando y dejando ahí sus respuestas a las preguntas. Pues nosotros vamos a seguir mirándolo. Bueno, en principio queremos decirles que en general hubo bastantes respuestas muy diversas entre sí. Creo que eso en alguna medida da cuenta de que fue una materia con mucha producción, ¿no? En el sentido de, bueno, que siempre cuando, me parece a mí, cuando están más involucrados, ¿no? Involucrados están también más interpelados por la materia y eso hace que haya mucho para decir en relación a esa experiencia. Bueno, yo no voy a dar, no vamos a hacer respuestas a opiniones que por ahí fueron de un solo caso y demás, sino que es una mirada global de todo lo que pusieron allí. Me parece que no tiene sentido la cosa más de un punto a punto, sino la mirada más general del conjunto de las reflexiones y de las miradas y las perspectivas que ustedes nos compartieron en sus respuestas. Bueno, por un lado, en general apareció bastante reconocimiento de la organización, de la materia, de cómo estaba estructurada y cómo era la propuesta en general, aunque hubo algunos que señalaron que les hubiese gustado que hubiese otra distribución de tiempos entre la primera mitad de la materia y la segunda mitad, y que hubiese tenido más tiempo, un poco más de tiempo el trabajo de la segunda mitad con el proyecto de investigación. Algunos también señalaron que la primera parte se les hizo, perdón, cierro la parte anterior. Algunos decían que querían más tiempo para el proyecto de investigación, otros decían que les parecía bien la distribución de tiempos. Nosotros también nos quedamos con la sensación de que por ahí hubiésemos podido, se hubiese podido adelantar un poquito el portafolio. En parte estaba pensado también así para que no se le superponga con los primeros parciales de las otras materias. Bueno, son muchas variables a considerar y es difícil encontrar un modo que le cierre al conjunto, pero que quizás se podría haber dado un poquito más de tiempo a la segunda mitad. Claro, es lo que pensamos con el diario del lunes, ¿no? Porque también creemos que era necesario que tuviesen todas las herramientas que vimos en la primera mitad para poder afrontar el trabajo en un proyecto de investigación estando un poco más seguros, ¿no? No sintiendo que todavía no tenían, como no estaban muy apropiados ciertos conceptos y cierto vocabulario para afrontar esto, ¿no? Después, bueno, algunos decían que la primera parte les había resultado más demandante, y que se les había hecho un poco difícil esto de responder a actividades
todas las semanas. Otros señalaron que la segunda parte les pareció más demandante. La mayoría dijo que en realidad les gustó la distribución. También algunos decían que era mucha intensidad esto de que cada semana hubiese que hacer una actividad, más el encuentro sincrónico y los audios, pero otros lo valoraron mucho. Algunos sugerían, creo que dos, sugerían intercalar, que no hubiese actividad toda la semana, sino que tal vez fuesen cada 2 semanas, por ahí con algunas, hoy hablando con Valen y con Cande, revisando todas las respuestas, pensamos que tal vez un par de actividades podrían, en vez de hacerse a lo largo de la semana, incorporarse como actividad del encuentro sincrónico. A veces también es difícil anticipar como qué dinámica, sobre todo al principio, ¿no?, del cuatrimestre, que todavía no conocemos tanto al grupo, en formato virtual, cómo puede llegar a resultar generar actividades en esta lógica, ¿no?, de vernos en ventanitas. Entonces, bueno, también a veces eso hace difícil definir las dinámicas, ¿no? Pero bueno, otros decían que al revés, que esto de las actividades todas las semanas les había permitido como sentir que pudieron mantener un buen ritmo de trabajo con la materia y mantenerse muy al día en los contenidos que se iban abordando. En general hubo una valoración de las clases y del tipo de actividades, más allá de la frecuencia, ¿no?, de las actividades, del tipo de actividades. A la mayoría les pareció que las clases eran llevaderas, dinámicas e interesantes. Muchos rescataron mucho los audios y las diapositivas, como dos instrumentos que les había facilitado mucho la cursada y el abordaje de los contenidos. Después también hubo diferencias en relación al trabajo en grupo. Algunos no, les parecía que no era bueno que como que todo el conjunto del trabajo fuese en grupo. Otros señalaban que les hubiese parecido mejor que hubiese alguna instancia individual como parte del trabajo, o algunos trabajo grupal y alguna parte de trabajo individual. Pero muchos también rescataban, o lo ponían como una de las cosas que más rescataban de la materia, el trabajo grupal. Bueno, eso también tiene que ver con características de cada uno y de las dinámicas que se arman en los grupos, que entendemos que no es fácil en la virtualidad muchas veces lograr esas dinámicas de trabajo grupal, pero que simultáneamente también son necesarias. Entonces, bueno, por eso creemos que dan estas diferentes opiniones. Bueno, en general todos valoraron mucho dentro de las actividades desarrolladas. Hubo una valoración especial para los foros de intercambio, para el análisis de investigaciones, que varios lo rescataron mucho como algo muy interesante. Hubo opiniones divididas con los cuadros colaborativos. Varios rescataron como que les había parecido muy interesante los cuadros colaborativos, y otros decían que no les había parecido una buena actividad los cuadros colaborativos porque se tornaban repetitivos y a veces era como demasiada información metida allí adentro. Así que ahí hubo opiniones divididas. Tal vez hay que pensar alguna vuelta de tuerca con ellos. Bueno, casi todos, digo casi todos porque algunos no hicieron referencia explícita, nadie lo puso como algo negativo, pero la gran mayoría rescató mucho el proyecto, la actividad, digo, independientemente de que sea instancia de evaluación o no, que vinimos desarrollando de un proyecto de investigación, tanto del diseño de un proyecto de investigación como de desarrollar el ejercicio de hacer algunas actividades propias de la investigación. Y todos también destacaron repetida e enfáticamente el acompañamiento de la cátedra en general y en particular de Valen y de Cande con los grupos y con los caminos que iban desarrollando cada uno de los grupos en sus trabajos. Bueno, no sé si me quedó algo, Valen o Cande, alguna cosa sin decir. No, bueno.
Bueno, nosotros coincidimos con muchas de las opiniones, otras aunque no coincidamos las entendemos, y no es que no coincidimos porque no coincidimos, sino porque creemos que también son parte de muchas veces las opciones que como docentes nos toca hacer, ¿no? Con cosas que sabemos que pueden ser difíciles, pero que es necesario hacerlas. Y una de esas tiene que ver con el nivel de producción que tiene la materia, que sabemos que eso es sentido y vivido como una carga y una intensidad importante, pero también tenemos la convicción de que no hay forma de... que la investigación no es algo que se aprende teóricamente, la investigación se aprende haciendo, y se fortalece además con el complemento de lo teórico. Pero la investigación tiene mucho más de oficio que de académico. Y se aprende en esto, y que si no hubiésemos hecho este esfuerzo, que sabemos que es un esfuerzo, de todas las actividades que fueron desarrollando, seguramente no hubiesen podido apropiarse de la manera en que se apropiaron de lo que implica una investigación, los componentes de una investigación, las herramientas que se utilizan para la recolección de información y el trabajo con la empiria, para la sistematización, para el análisis, etc. Y bueno, entonces decía, en esto entendemos que es intenso, pero también entendemos que es la única forma de efectivamente tener una formación sólida en este campo, y que seguramente también, y esto también hablábamos hoy con las chicas, para muchos de ustedes es la primera materia donde hay tanta producción, ¿no? En general la mayoría de las materias del principio de la carrera son más de lectura y, bueno, parciales o algún trabajo, pero no hay tanto esfuerzo de producción permanente como tienen en esta. No sé si estamos en lo cierto con esto que creemos. Y que, bueno, en eso sí es como introducirse en este mundo que después va a aparecer en otras materias que van a cursar en los próximos cuatrimestres, ¿sí? No obstante eso, la verdad que el trabajo que han hecho es maravilloso. El crecimiento, el salto cualitativo que hicieron de aquella primera clase, no sé si recuerdan, donde proyectamos el video, un vestido nuevo, y empezamos a formular algunos posibles temas de investigación, al punto en el que están hoy en términos de los avances que hicieron para formular un tema y un problema, para definir objetivos, para poder sustentar el encuadre epistemológico y metodológico que están desarrollando, que están eligiendo, etcétera. Bueno, ha habido ahí un camino recorrido con mucho esfuerzo, pero con mucho compromiso, con mucha solidez y con muy buenos resultados, como queda evidenciado en lo que pudieron producir, en los trabajos que están haciendo, en las calificaciones que tuvieron de la regularidad, y seguramente en lo que vamos a estar leyendo en el fin de semana mientras corregimos los trabajos que van a entregar. Bueno, queríamos abrir un poco la palabra a lo que quieran compartir en este cierre en relación a este espacio que transitamos juntos. No sé si alguien quiere decir algo, se anima a empezar. Bueno, hay que romper el hielo. Dale, Franco. No, de mi parte me gustó mucho la materia, creo que estuvo muy bien organizada para resaltar eso, y fundamental que creo que brinda herramientas para cualquier tipo de carrera, no solo de educación. De mi parte estoy estudiando educación, no sé si hay otras carreras acá, pero bueno, investigar, tener bien en claro cómo establecer objetivos, cómo encarar el armado de una investigación y todo, creo que es algo sumamente interesante y que abre todo un universo nuevo a descubrir, y creo que quedaron cimientos muy bien plantados en esta materia, así que bueno, se agradece mucho. Gracias, Franco. ¿Alguien más? Bueno. Bueno, sigo yo.
Yo coincido también con Franco en la cuestión metodológica de lo que es una investigación, me llevo mucho. También está bueno como para entender todo el proceso que hay detrás, que personalmente lo había visto muy por arriba en algún momento de mi vida. Todo el proceso que hay detrás de una investigación que capaz uno a veces lee como bibliografía de una cátedra. Entonces está bueno verlo desde el otro lado. Creo que a futuro va a servir y mucho. Eh, Así que me llevo, eh, creo que un buen material, una buena base, como decía Franco, para lo que sigue. Eh, lo que sí creo que capaz hubiese estado bueno es en las últimas clases quizá hacer más algún ejercicio sobre sistematización o algo. Yo por lo menos cuando fui al momento del trabajo en grupo estaba medio perdido con eso. Como que no, lo habíamos visto creo como que en una clase así medio, como vos lo habías explicado, Fer, pero al no hacer el laburo previo, al no internalizarlo antes, cuando llegó el momento del laburo en grupo era como, bueno, ¿cómo empiezo? Por dónde le entro al tema? ¿Por dónde no? Entonces creo que quizá algún ejercicio previo en las clases podría haber estado bueno como para ya tener una base, una idea. Pero bueno, en general la verdad que la materia de todo lo que es el contenido me sirve, creo, y me va a servir para más adelante. Así que mil gracias por la dedicación y también por el acompañamiento, que eso fue la verdad espectacular. Eh, sí, yo eso, en realidad trabajamos 3 clases sobre análisis y sistematización de la información y habían hecho un ejercicio previo en el caso de lo cual y con las entrevistas que les habíamos, los párrafos, ¿no? De las entrevistas que les habíamos pasado. Igual coincido que es un tema que podría ser un tema, una materia en sí misma, porque el análisis es todo un proceso muy complejo, pero hay algo que es un salto y sin desmerecer lo que planteas, Leandro, para nada, que siempre al momento de empezar a hacer el análisis propio, la investigación propia, es un momento de desasosiego. Es un momento en el que te encontrás con eso y dices, ¿y ahora cómo hago con todo esto? No importa, digo, más allá de que haya habido mucha ejercitación previa o no y demás. Claro, si estuviésemos en presencialidad, ustedes hubiesen traído las entrevistas a la clase, nos hubiésemos sentado en clase, podríamos haber ido pasando con las chicas por los grupos, y hay algo de esa circunstancia compartida, todos ahí en el aula, que lo hace distinto. Y eso acá no lo estamos pudiendo hacer. La verdad es que no imagino que podamos hacerlo en el Meet. Con lo cual entiendo perfectamente que debe haber sido un momento, difícil de decir, bueno, ¿y ahora cómo paso acá con esto? ¿No? Sí. Pero finalmente algo sale. Puede ser mucho, puede ser poco, pero algo sale, porque siempre hay algo interesante en las entrevistas. Y además, sobre todo, porque esas entrevistas se hacen a partir de preguntas que nos formulamos. Entonces, bueno, cuando nos formulamos una pregunta y empezamos a encontrar alguna información sobre eso, alguna cosa seguro que está buena, ¿no? Dice María Camila, bueno, algunos pueden ir escribiendo también en el chat si no quieren hablar, o no pueden porque no tienen micrófono o buena conexión. Muchas gracias por la cursada, fue como una montaña rusa, lo sé, pero bastante organizada y a mí en lo personal me encantó y fui sumando más conocimiento. Me llevo muchas cosas, gracias. Montaña rusa dice por el sentido de los trabajos y los tiempos, pero del resto muy bueno y ver cómo empezamos hasta ese momento es algo grato. Se nota el crecimiento académico que tuvimos todos. Sí, sé que es una montaña rusa y en particular por esto que decíamos antes de que es la primera materia en la que hay tanta dinámica de producción a lo largo de la materia. Entre otras cosas porque esto de no estar solamente, no repitiendo, pero retomando lo que dijeron otros, sino empezar a construir una voz propia, ¿no? De lo que les interesa a ustedes, de lo que ustedes pueden decir a partir de eso y demás, es también un movimiento que a veces no es fácil. Bueno. ¿Alguien más que quiere decir algo? Cande, Valen. No, yo en realidad creo que es sumar un poco lo que ya venían diciendo. Creo que hay algo de
ese crecimiento y esa mejora que requiere, siempre pasa eso, es la manta corta donde el tiempo y el contenido y el no sé qué siempre es como que no alcanza, requiere tiempo y creo que hay muchas fichas que fueron cayendo al final cuando empezamos en esto de la investigación propia y que van a seguir cayendo porque finalmente es como que el proceso mismo de la investigación implica eso, que uno constantemente, esto era de lo que dijo Fernanda, de no sé qué, así que es como todo un proceso donde incluso tal vez en alguna otra materia lo retomen esta misma investigación con otro enfoque, y es parte también de lo lindo y de ir enriqueciendo esa pequeña cajita de herramientas que también esperamos que puedan llevarse de esta materia. Y bueno, y más que felicitarlos, porque efectivamente incluso desde el portafolio al trabajo final, y bueno, y ahora lo que va a ser el examen final, seguramente me voy a sorprender más, pero se logró ver como un crecimiento que eso solamente resulta de trabajo duro y de trabajo en equipo, así que felicitarlos en ese sentido y a no bajar los brazos, queda el último tironcito y ya el jueves van a tener paz mental para el fin de semana largo. Creo que una consulta. Sí. Que hay algo que siempre me quedó una duda. Con el tema de los números, cuando uno hace un análisis de la encuesta, por ejemplo, ¿no? Y pones 14 personas contestan. ¿Ese 14 va en números o en letras? Estás silenciada, Fer. Como quieras, podés ponerlo de cualquiera de las dos maneras. Ok, porque a veces lo veo con números, a veces lo veo y nunca sé cómo es el procedimiento. Hay una discusión, los correctores te los corrigen, pero muchos de los que escribimos defendemos poner los números que son más claros. Escribiéndolo en letras, porque me parecía que iba en letras, o sea que ya queda en letras. No hay problema. Y renuevo mi amor con la materia. Es hermosa, pero... Perdón, se me entrecortó y no escuché. Que renuevo mi amor y odio por la materia, porque es hermosa, pero de a ratos te querés colgar, de a ratos te querés morir, parece que tenés un berenjenal de cosas, y esto es un quilombo, y no voy a poder, y no llego, y no sé cómo, y la molestamos sacando un sábado a la noche, pero renuevo mi amor-odio, porque me encanta, pero es rara, es complicada, y bueno, nada, utilizamos muchas herramientas nuevas, las redes y demás, que quisimos hacerlas para aprenderlas, ¿no? Haciéndolo se aprende. Así que bueno, muchas gracias por todo. Sí, es una materia rara, y además tiene esto de que se junta, estaba pensando ahora, ¿no? Que lo que decíamos antes, de que es la primera materia con tanta dinámica de producción a lo largo de la materia, y al mismo tiempo la materia que probablemente sea de los contenidos que más ajenos les resultaban en un inicio, porque, qué sé yo, artículos de sociología, de política o de pedagogía, etcétera, muchos han leído, son temas que son un poquito más cercanos, pero de metodología de la investigación nadie está leyendo antes por nada, por interés o porque te pasaron algo que está bueno. Entonces, también pasa esto, ¿no? Es como muy ajeno todo y, bueno, es ir ahí remando para volverlo un poco más cercano y más amigable. Graciela está levantando la mano hace rato. Dale, Graciela. Sí, hola, profe. No, mi consulta es sobre el tema de los finales, porque justo ahora enganché en el CIU, que estuvo andando bastante mal, y como me estoy por inscribir y justo lo enganché ahora que está funcionando, quería saber, porque como figuran las dos fechas, o sea, el primer llamado y el segundo llamado, y yo quería saber, porque tengo entendido que cada grupo tiene una fecha, ¿no? ¿Puede ser? Sí, los distribuimos por días. Ay, perdón, Cande, sí. No, les pasamos por WhatsApp. Sí. Están actualizadas. Las que tienen en ese link, porque era un compartido donde con Valen hicimos algunos enroques en función de disponibilidades que nos iban diciendo, pero la versión que ustedes acceden al link está en versión final, por ende,
nada, miren ahí para asegurarse qué fecha y qué horario le toca al grupo de Por ustedes. eso, entonces, de acuerdo a esa fecha, elijo acá en el justo esa fecha que ustedes nos dieron. ¿Está bien? Exacto. Bueno, gracias, era eso. Gracias, profe. Profes. Igual si se nota Sí. en una fecha distinta no pasa nada, porque en realidad Bueno. después nosotros cargamos las notas de todos. No, pero como acá ya lo tenían organizado de esa forma y ustedes hicieron otro tipo de organización, entonces por eso justo me generó la duda. Gracias, profes. No hay problema, perfecto. Bueno, Valen, no sé si querés sumar algo. ¿Me escuchan? ¿Ahora? No, eso, rapidito. Bueno, para mí también fue como una cursada rara en agarrarlas en la mitad y aprender a conocerles a ustedes ya cuando el tren estaba recontra en marcha. Y nada, lo que les quería decir era que, bueno, de esas materias que le venís cazando la ficha cuando está terminando, ahí empezás como a entender un montón de cosas que habían pasado al comienzo, y también que es la primera materia acerca de esta, acerca de lo que tiene que ver con eso, con la investigación y con la metodología de la investigación. Es la primera, digamos, van a tener otras, ¿sí? Para ir perfeccionando y para ir profundizando este primer, como que tal vez es como un encontronazo porque es muchas cuestiones nuevas y muchas cuestiones todas juntas, ¿sí? Pero eso, como que hay 2 materias más a lo largo de la carrera donde van a retomar cuestiones relacionadas a la investigación para cerrar después en su trabajo final. Así que la primera semillita, que bueno, ojalá que les haya servido y que le quede para después seguir cursando. Y bueno, nada, y renuevo las felicitaciones que ya les hizo Cande y el trabajo constante, que la verdad se vio, podríamos evaluar, además de todas las clases, todos los intercambios en los grupos, y eso da cuenta de una presencia de montaña rusa, pero muy comprometida por parte de ustedes. Así que, bueno, eso, nada, renovar ese último punto. Bueno, de mi parte yo quiero darles un gracias gigante a Cande y a Valen, que se laburaron todo. La verdad que las 3 trabajamos mucho, pero hay algo del seguimiento cotidiano, sobre todo esta segunda parte, que bueno, que se pudo sostener sobre la base del tiempo, del compromiso, de las ganas que Valentina y Candela le pusieron. A llevar adelante una materia que estaba pensada para un grupo reducido, porque así había sido el compromiso de la carrera cuando me pidieron que asuma la cátedra, y que bueno, no resultó de ese modo, y por supuesto no vamos a dejar a nadie afuera, pero bueno, no dejar a nadie afuera implicó trabajar con un grupo muy, muy, muy numeroso, y eso también complicó algunas cosas, así que bueno, la verdad que el hombro que pusieron Valen y Cande para que pudiésemos llegar hasta acá del modo en que lo hicimos es muy importante. Así que bueno, nada, un gusto haber compartido con todos ustedes todas estas semanas, haber intercambiado todo lo que hemos intercambiado en torno a posibles temas de investigación, esas formas de análisis, etcétera. La verdad que fue de verdad un gusto cada encuentro, y también un gusto leer lo que iban escribiendo y lo que iban produciendo. Y bueno, y nos estaremos viendo con cada grupo en la semana que viene con una parte y en 3 semanas con la otra parte. De más está decirles lo que siempre les decimos: cualquier duda nos escriben a cualquiera de las 3, sea en relación al trabajo que tienen que terminar de entregar ahora el jueves o en relación a alguna otra cuestión que les surja. Un abrazo grande a todos.